Bienvenida al congresista Francisco Sagasti, vocero del Partido Morado. Ayer, antes de la toma de juramento de Manuel Merino, anunciaron que su bancada no participaría en la ceremonia del presidente del Congreso como jefe de Estado. Hay que señalar también que el Partido Morado, como se sabe, votó en contra de la vacancia, así que, digamos, ha sido un comportamiento consecuente en ese sentido. Congresista Sagasti, bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica, Fernando y Carlos. Encantado de estar con ustedes y con los oyentes de RPP. Bueno, lo que muchos manifiestan es que uno de los grandes desafíos, además de conformar el gabinete, de dar tranquilidad al país, el señor Manuel Merino, lo que tiene que hacer es demostrar que el Ejecutivo no será una extensión del Congreso y más bien la concentración del poder esté en un solo personaje, en una sola persona. ¿Cómo usted observa esas aseveraciones? Bueno, mire, lo importantísimo en este momento es mantener la separación de poderes, el equilibrio de poderes, y como se dice en criollo, una cosa es con guitarra y otra es con cajón. Y no deben desafinar, Merino, digamos, en términos reales, ¿no? Ni la guitarra bueno, ni el cajón. Así es, que el cajón no vaya a mandar un ritmo que simple y llanamente no concuerda con lo que necesita el país. Pero más allá de esta situación, el presidente del Congreso, expresidente del Congreso y ahora presidente designado, presidente elegido de la República, en el Congreso mostró un comportamiento tolerante, abierto, y las conversaciones que he tenido con él siempre trataba de decir, bueno, tenemos que contemporizar, hay 9 bancadas, hay puntos de vista muy distintos, digamos a uno, a otro. Esa es una actitud apropiada para el Congreso, pero definitivamente no lo es desde el Ejecutivo. En el Ejecutivo tiene que ser tajante, tiene que ser claro, tiene que definir las cosas, y no puede ceder a cualquier presión que venga del Congreso. O sea que lo que tenemos que ver para que por lo menos tengamos el mínimo de estabilidad, que creo que no tenemos por el momento, es un presidente que le pueda hacer frente a las presiones del Congreso. Y esto es preocupante por 2 razones, Mónica, Fernando y Carlos y todos los oyentes. En primer lugar, porque viene de una tradición fundamentalmente de Congreso y no de Ejecutivo, donde hay que cambiar radicalmente la actitud. Pero en segundo lugar, de acuerdo a nuestra Constitución, cuando sucede un evento como el que hemos visto el día de ayer, y el presidente del Congreso, que es presidente del Congreso todavía, pasa a hacerse cargo de la presidencia de la República, y el primer vicepresidente del Congreso pasa a ser encargado. Pero si se le destituye o si se le censura como presidente del Congreso al señor Merino, ya no sería presidente de la República, porque dejaría de ser de presidente del Congreso y ese es un cargo encargado. Pero para censurar al presidente del Congreso se necesitan solo 60 votos, ya no 87. Ajá. Entonces, podríamos ver que tendríamos un presidente de la República que estaría rehén de una mayoría simple del Congreso en esta oportunidad. Por lo tanto, es esencial que el señor Merino muestre firmeza, una tranquilidad y que pueda enfrentarse a las presiones que vengan del Congreso. Fernando. Sí, Francisco Sagasti, buenos días. Usted nos ha hablado sobre temas generales e institucionales. Yo quisiera que nos dé su opinión sobre algunos aspectos concretos que tienen que ver por lo pronto con la reforma universitaria. Como sabemos, esto ha dado lugar a muchas fricciones, puesto que hay partidos políticos que están vinculados directamente a un grupo de universidades y que hay muchos abogados que han colaborado en la defensa de ellas, que fueron sancionadas por SUNEDU. Por eso quisiera saber de usted sobre el papel que puede jugar el presidente de la República respecto de este tema, universidades y reforma universitaria. Bueno, creo que es un papel sumamente importante, pero es importante tener la situación clara. En este momento está en el Pleno del Congreso una
un dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación. Yo soy miembro accesitario en esta comisión, nuestro representante del Partido Morado es la congresista Zenaida Solís, pero ha sido un dictamen aprobado por unanimidad con una moratoria para la creación de nuevas universidades. Lo que tendríamos que hacer inmediatamente es exigirle al presidente interino del Congreso que esta moratoria, aprobada por unanimidad hace más de 2 meses por la Comisión de Educación, se ponga en discusión inmediatamente. En segundo lugar, en el ínterim, entre este periodo en el cual no está en vigencia la moratoria, ya tenemos pedidos de creación de 15 universidades más que de diferentes bancadas han llegado a la Comisión de Educación. En este momento, hoy día a las 3 de la tarde, la Comisión de Educación escuchará la sustentación, no va a votar todavía ni plantear un dictamen, pero escuchará la sustentación para la creación de 5 nuevas universidades. Una de ellas propuesta por el propio presidente de la Comisión de Educación, que, como dije hace un momento, por unanimidad decidió postergar y decidió ampliar la moratoria. Entonces, en estas circunstancias, lo que queda es una defensa cerrada de esa moratoria para evitar que durante los próximos 2 años se creen nuevas universidades y una discusión sobre la conveniencia o no de crear y hacer una proliferación de universidades en el momento que estamos tratando de consolidar la calidad universitaria a través de la SUNEDU. Yo espero, en primer lugar, que la propia Comisión de Educación y el Pleno sean consecuentes con lo que se ha hecho anteriormente y se apruebe esta moratoria a la brevedad posible. Y en segundo lugar, si se crean nuevas universidades, que el presidente de la República, en uso de sus derechos y obligaciones, observe esas leyes para evitar esta dilución, por decirlo así, atentado contra la calidad de la educación superior en el Perú. Congresista Sagasti, ¿qué le parece a usted y al Partido Morado ya la confirmación de la designación de Antero Flores Arauz como presidente del Consejo de Ministros? Es la persona que reúne el perfil necesario en estos momentos para ejercer el premierato y tratar de establecer pues un gobierno de transición hasta el 28 de julio del 2021. Le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que ir a la pausa y regresamos para seguir conversando con usted. Seguimos en programación especial ante esta crisis política en nuestro país. Estamos con Fernando Carvalho y Carlos Villarreal. Había una pregunta pendiente, congresista Sagasti, respecto a la presencia de lo que se ha, no anunciado oficialmente, pero se ha confirmado que sería Antero Flores Arauz, el nuevo presidente del Consejo de Ministros. ¿Es el perfil que calza en este momento? Examinar con calma esta designación, no es solamente el primer ministro, sino todo el gabinete. Estamos muy atentos a el equipo que para unos pocos meses tratará de armar el señor Merino. Conozco a Flores Arauz, es una persona muy conocida, con una amplia y larga trayectoria en el mundo político, con diferentes partidos, diferentes posiciones, algunas de ellas muy controvertidas. Tengo que confirmar información, por ejemplo, que su estudio de abogados representó a Telesup en una demanda de amparo en algún momento. Luego hemos visto que emitió opiniones bastante controversiales y controvertidas en algunas entrevistas hace varios años. En fin, yo creo que con el tiempo, con la experiencia que tiene, podrá sentarse un poco más, pero todo dependerá, en primer lugar, de qué tipo de mensaje nos da a nosotros, tanto el presidente como el premier y su gabinete. Recordemos que tiene que presentarse para pedir el voto de confianza al Congreso a la brevedad posible. Allí veremos y examinaremos con muchísimo cuidado sus planteamientos, sus trayectorias, sus sesgos y, en fin. Pero es la persona, congresista, que reúne las condiciones y es el idóneo para establecer puentes de diálogo, porque ayer el presidente Merino planteó un gobierno de unidad nacional. ¿Es Antero Flores Arauz capaz de lograr justamente esa unión? Mire, es un desafío enorme, lo veo muy difícil.
para cualquier primer ministro y en particular para él, que ha tenido algunos sesgos de acuerdo a la prensa y a la información que hemos podido recabar durante los últimos horas, digamos, después de que su nombre ha salido a la luz. Lo veo, tiene un desafío muy, muy grande, es una persona con inclinaciones un poco más hacia el lado extremadamente conservador del espectro político, y tenemos un país, un Congreso, en primer lugar, un país en efervescencia y un Congreso impredecible. O sea que tendría que hilar extremadamente fino, dejar posiblemente algunos de sus sesgos que han garantizado la actuación política anterior, pero esperemos a que sea confirmado y veremos cómo será su gabinete, y sobre todo esperamos con mucha curiosidad y con mucho interés el tipo de planteamiento que el nuevo presidente del Consejo de Ministros, sea Antero Flores Arauz o cualquier otra persona, tendrá que hacer al presentar su programa de gobierno. Bueno, que gobierno por 5 meses, me imagino, o 4 meses, va a ser una situación 9, totalmente anómala. Sí, pero por otra parte, parece claro que hay un ánimo en el país de renovación también de la clase política. Para eso es que ha nacido en un partido como el suyo, y tenemos candidatos presidenciales que tienen 30 y tantos años. Es cierto que la experiencia en los Estados Unidos prueba lo contrario, pero en nuestro país, ¿usted cree que Antero Flores Arauz, con sus décadas de dedicación a la política, representa lo que muchos sectores de nuestra población espera, renovación de la clase política? Mire, el Partido Morado es un partido en que siempre decimos que nosotros recibimos a los jóvenes morados de todas las edades, pero en el caso de Antero Flores Arauz, más que renovación, me parece reciclaje. Entonces la gran pregunta es si estamos ante un reciclaje político de figuras que ya conocemos su trayectoria, y si estas figuras tienen o no tienen la conexión que usted dice, Fernando, la conexión con la ciudadanía joven ahora, que espera otras cosas, que plantea otras aspiraciones distintas justo antes del bicentenario de la independencia. Me quedan serias dudas sobre si el señor Flores Arauz, en caso que sea designado, tendrá la flexibilidad de actitud, la actitud mental para comprender estas nuevas aspiraciones de la juventud, que nosotros, aquellos que estamos inmersos en la creación de un nuevo partido como el Partido Morado, estamos totalmente al tanto, la seguimos y estamos pensando en el futuro de nuestro país. Para ponerlo de una manera un poco metafórica, ¿no? Muchas de las personas que son de la inclinación política y de la generación de muchas de las personas, incluyendo a Flores Arauz, es como si estuvieran caminando de espaldas al futuro, que rehúsan dar media vuelta y mirar lo que se viene, mirar el mundo que se está creando ahora con la pandemia, con la crisis económica, con la crisis mundial que tenemos, con los cambios geopolíticos, con la crisis del capitalismo tal como lo conocemos ahora. Estamos entrando a otro mundo distinto. Habría que dar media vuelta y mirar al futuro en vez de seguir mirando al pasado. Y en ese sentido, hubiera sido realmente mucho más interesante que el presidente Merino escoja a una figura que represente no el reciclaje de la clase política, sino la renovación de la clase política, como lo que estamos haciendo en el Partido Morado. Solamente una respuesta corta. Se ha dicho, en algún caso hay varios precandidatos que se han pronunciado. Hemos visto a Julio Guzmán en la calle, conjuntamente con las protestas, como otros precandidatos, en el caso de Ollanta también. Y hay quienes dicen que esto es oportunismo. ¿Usted cómo ve la presencia de los políticos aspirantes al sillón presidencial en la calle, al lado de la protesta ciudadana? De la misma manera que cuando salimos a las calles todos, y yo mismo, salimos a la calle para protestar contra el señor Chávarri y la Fiscalía. En el Partido Morado no hay oportunismo en lo más mínimo, Carlos. Lo que hay es una actitud consecuente, como lo ha dicho muy claramente Mónica. En el Partido Morado todos actuamos de manera consecuente de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a nuestra ideología,
y mantenemos un comportamiento continuo, constante y responsable. Gracias a Francisco Sagasti por estar con nosotros aquí en el programa especial de RPP, La Voz del Perú.